siguiendo la clase. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con la sesión que nos corresponde a esta tarde. Eh, Estas primeras tres sesiones, como lo habíamos planificado, están orientadas en lo sustancial a que podamos hacer un abordaje en relación con algunos aspectos genéricos relacionados con el sistema de justicia constitucional. Como ustedes observarán en sus pantallas, ayer hicimos una panorámica, una visión muy general de cómo funciona, cómo opera el sistema de justicia constitucional en el caso ecuatoriano y cierta relación que tiene la acción de protección respecto de las competencias de la Corte Constitucional. Ahora, en el ámbito de este aspecto de la acción de protección frente a otras garantías, vamos a hacer una breve referencia al propósito de cada una de esas garantías y luego vamos directamente con el control de constitucionalidad y la consulta de norma que nos ocupan. Me interesa que podamos agotar estos temas en esta sesión para que luego aprovechemos el tiempo que se necesita para que podamos hablar específicamente de algunos presupuestos procesales, de cuestiones sobre legitimación procesal, que son indispensables para poder abordar la acción de protección. Ok. Con esa pequeña aclaración, entonces, adentrémonos en lo que corresponde. La acción de protección frente a otro tipo de garantías. Es importante mencionar, es pertinente recordar que la Constitución establece un régimen de garantías bastante amplio. Y cuando me refiero a un régimen de garantías, no me refiero exclusivamente a las garantías jurisdiccionales. La Constitución contempla garantías jurisdiccionales, también contempla como garantías a las políticas públicas y también se prevén garantías normativas, que ayer más o menos hicimos una referencia. Las garantías normativas son básicamente garantías primarias en esta concepción dogmática que nos trae el propio Luigi Ferrajoli, en el sentido de que es el Estado el primer llamado a garantizar, proteger y respetar los derechos, y lo hace en principio a través de la norma jurídica, ¿no? A través de las actuaciones del legislador, que lo que hace es desarrollar a través de las normas el sentido de ciertas disposiciones establecidas en la Constitución. En ese sentido, estas garantías normativas ustedes las van a encontrar en el artículo 84 de la Constitución, que en lo medular señala que cualquier autoridad con potestad normativa tiene la obligación de adecuar material y formalmente sus contenidos a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a todos los derechos que se puedan derivar de la dignidad humana y de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces, allí encontramos ya unas garantías de orden normativo que lo que buscan, en efecto, es que la Constitución se extienda a través del ordenamiento jurídico, ¿no? Que extienda sus brazos y que pueda actuar en circunstancias ya particulares que se llegan a regular a través de las normas jurídicas. Y cuando dice que tiene que obligar, que la obligación de adecuar material y formalmente los contenidos de las normas a la Constitución, en el fondo lo que hace también es referirse o reconocer la posibilidad de una inconstitucionalidad formal y también una inconstitucionalidad material. La inconstitucionalidad formal, ustedes la encontrarán en el artículo que ayer veíamos, el artículo 426, numeral 2 de la Constitución, cuando se refiere a los actos normativos, pero más específico en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y se trata de una inconstitucionalidad que lo que tiene por objeto es verificar que en el procedimiento de emisión de las normas se hayan respetado los plazos. Como sabemos, el procedimiento legislativo implica que, en primer lugar, pues exista una presentación de un proyecto de ley. Este proyecto merece al menos la firma de un número determinado de asambleístas, que es de 5 asambleístas, para que se pueda presentar.
luego tiene que enviarse a la respectiva comisión legislativa. Esta comisión realizará un informe que pasará al pleno, habrán 2 debates, se enviará al presidente para objeción parcial o total o sanción, regresará a la asamblea en casos de objeción. El presidente de la República también puede hacer objeciones de inconstitucionalidad de la ley y luego de que ha recibido, digamos, ha pasado por la objeción del presidente, viene una nueva aprobación por parte del pleno. Entonces, una cuestión muy procedimental. Todo eso tiene que ver en lo medular con la inconstitucionalidad formal, ¿no? Cuando hablamos de inconstitucionalidad formal, también vale decir que la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que ese tipo de inconstitucionalidad por la forma solamente puede ser demandado dentro del año siguiente a la emisión de la norma, ¿sí? Es una acción que prescribe la inconstitucionalidad formal. No así la inconstitucionalidad material, que la podemos demandar en cualquier momento. Vean, apreciados colegas, recientemente la Corte Constitucional admitió a trámite, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad del artículo 110 del Código Civil que prevé las causas de divorcio, ¿no? Posiblemente se llegue a declarar la inconstitucionalidad de las causales de divorcio, de tal manera que a futuro el divorcio pueda ser simplemente una manifestación de voluntad de uno de los contrayentes para que se dé por terminado el vínculo matrimonial. Entonces, claro, esa inconstitucionalidad se demanda a pesar de que esas causales existen desde hace muchísimos años atrás. No tendría sentido que la inconstitucionalidad material prescriba. ¿Por qué? Porque sería permitir que en el ordenamiento jurídico subsista la Constitución de manera paralela con normas que son contradictorias con este principio fundamental que establece la propia Constitución. Y por eso es que la inconstitucionalidad material es imprescriptible, se la puede presentar en cualquier momento. Ok, eso en cuanto a las garantías normativas y digamos, las garantías normativas como tal son la emisión de las normas, pero frente a una posible afectación a esa emisión vienen garantías secundarias que serían las acciones de inconstitucionalidad que hemos referido. Luego están también las políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Ese es otro tipo de garantía primaria en esta teoría del maestro Ferrajoli, en virtud de la cual se entiende que gracias a la política pública es posible hacer material el derecho reconocido en la Constitución. Pensemos que si la Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, es gracias a una política pública estatal que ese derecho se puede materializar, por ejemplo, porque se dispone que los empleadores necesariamente tengan que afiliar a sus empleados. Bueno, eso sería más que nada una política, perdón, una garantía normativa, pero la consecuencia de esa afiliación es la prestación de ese servicio a la seguridad social, y cómo se maneja esa seguridad social tiene relación con la política pública, el servicio público, y en buena medida también cómo se determinan ese tipo de políticas y servicios puede estar condicionado por la participación ciudadana. Entonces, esas son garantías primarias. Pero también se establecen garantías secundarias, y estas son las que nos interesan, que son las jurisdiccionales, ¿no? Dentro de estas garantías jurisdiccionales está la acción de protección. Está, digamos, no solamente la acción de protección, sino destaco que se encuentra la acción de protección porque pues, es el objetivo central de este programa, pero de la mano de la acción de protección hay otro tipo de garantías jurisdiccionales, y esas son las que nos interesa poder identificar para poder hacer esa relación entre acción de protección y garantías constitucionales diferentes a la acción de protección. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un derecho vulnerado, lo primero que se piensa es acción de protección. Y sin embargo, existen otros mecanismos jurisdiccionales que también sirven para proteger derechos establecidos en la Constitución. ¿Cuáles son esas garantías? En primer lugar, están las medidas cautelares constitucionales. Se dice
que la acción de protección vino a reemplazar a la acción de amparo prevista en la Constitución del 98. Sin embargo, los estudiosos del derecho constitucional han señalado que no es así, sino que el amparo en realidad ha sido reemplazado es por las medidas cautelares, en virtud de que las medidas cautelares exigen esa inmediatez, exigen ese sentido de evitar la vulneración de un derecho. No así la acción de protección, que es ya una garantía diferente por ser sobre todo tutelar. Entonces, el amparo, no en el caso ecuatoriano, reconocido en la Constitución del 98, no fue del todo reemplazado por la acción de protección, sino por las medidas cautelares. Las medidas cautelares que están establecidas en el artículo 87 de la Constitución pueden ser autónomas o pueden ser conjuntas con la acción de protección. Ya haremos, de hecho, una clase específica solo para hablar de medidas cautelares porque creo que es la garantía que tiene más interrelación con la acción de protección. Pero por decir brevemente, el propósito central de las medidas cautelares es evitar la vulneración de un derecho o hacer cesar esa vulneración, ¿no? Se evita la vulneración del derecho cuando se propone una medida cautelar autónoma, ¿sí? La medida cautelar autónoma lo que busca es que frente a escenarios en los cuales sabemos que el derecho puede llegarse a vulnerar, lo que procuramos es que no suceda ese escenario, porque lo peor que puede suceder es que se sacrifique ese derecho constitucional que se intenta proteger. Entonces, las medidas cautelares en ese contexto en el que no hay vulneración de derechos, sino que hay una amenaza, implican medidas cautelares autónomas, se proponen por sí solas. Ok. Pero cuando hay una vulneración del derecho y esa vulneración del derecho es frecuente, es permanente, sistemática, lo que hacen las medidas cautelares es coadyuvar a la garantía principal, en este caso a la garantía tutelar, llámese acción de protección o habeas corpus, ¿no es cierto?, para que se haga cesar la violación de ese derecho que se encuentra pues afectado por el contexto fáctico que se expone ante el juez. Y es en esa medida entonces que las medidas cautelares persiguen, digamos, finalidades distintas, siempre y cuando, o para poder identificar cuándo es medida cautelar y cuándo es acción de protección, lo que necesitamos determinar es si en efecto el propósito central de nuestra demanda es evitar que se vulnere un derecho o que ese derecho que está vulnerándose sea tutelado y reparado, pero sobre todo que cese tal vulneración desde el momento mismo en que se propone la demanda. Entonces, por ahí va la razón de ser de las medidas cautelares, mientras que, digamos, la relación que tiene con la acción de protección es que la acción de protección siempre buscará la tutela directa del derecho fundamental que se encuentra vulnerado y como consecuencia de esa tutela, el mecanismo de reparación integral. Yo suelo hacer esta analogía de que la tutela y la reparación son las dos caras de una misma moneda. No podemos hablar de tutela sin reparación, ni podemos hablar de reparación integral sin tutela previa, ¿no? En fin, luego de las medidas cautelares constitucionales, el artículo 88 de la Constitución reconoce pues, la garantía que nos ocupa, que es la acción de protección. Posteriormente se refiere al habeas corpus. Este habeas corpus es una garantía jurisdiccional, quizás la institución del derecho procesal constitucional más antigua que puede existir, que data desde 1215, digamos, con esa terminología de habeas corpus, porque los estudiosos del habeas corpus, como García Belaúnde, por ejemplo, van muchísimo más allá, señalan que inclusive en el propio derecho romano ya existían algunas garantías semejantes a las del habeas corpus, y por lo tanto instituciones propias del derecho procesal constitucional pues tienen una antigüedad muy marcada. En todo caso, este habeas corpus a lo largo de su historia se ha caracterizado por
buscar o por proteger la libertad de las personas, la libertad de las personas que son detenidas de manera arbitraria, ilegal o ilegítima. Entonces, para el caso de detenciones arbitrarias, ilegales e ilegítimas, habeas corpus. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a personas que ya se encuentran privadas de la libertad, entonces la garantía de habeas corpus sirve para proteger su vida y su integridad física, ¿no? Pensemos entonces que, no sé, si es que un derecho de una persona que se encuentra privada de la libertad, como por ejemplo el derecho a tener contacto con sus familiares, no le es garantizado por el Centro de Rehabilitación Social, no vamos a proponer un habeas corpus porque el habeas corpus es la garantía genérica de las personas privadas de libertad, sino lo que propondremos es una acción de protección porque nos referimos a otros derechos que no consisten en la libertad, vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Luego del habeas corpus está la acción de habeas data, que reconoce, me parece interesante que en todo caso el habeas data se haya incorporado como una garantía jurisdiccional, porque gracias a esta garantía es posible una protección muy específica de los derechos reconocidos en el artículo 66, numeral 19, me parece que es el derecho a la protección de datos personales, a la libre autodeterminación informativa, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a esta garantía constitucional, lo que se protege fundamentalmente es el acceso a datos personales, la protección de esos datos, la libre disposición que se pueda tener respecto de esto y por lo tanto se habla de autodeterminación informativa. Asimismo, a través del habeas data, lo que se busca es la eliminación, cancelación, anulación de datos que puedan ser erróneos, en fin, en general, todo lo que tenga que ver con los datos que permitan identificar a una persona. A consecuencia de ello, entonces, la acción de protección frente al habeas data lo que hace es marcar una distancia en la medida que lo que se busca proteger sean datos personales. Hace pocos días me pareció en todo caso interesante una acción de protección que se había propuesto en la ciudad de Guayaquil para que una persona que consta en la central de riesgos por una deuda que una entidad financiera no le logró cobrar desde hace muchos años atrás, aún así esa persona resulta que todavía aparece en la central de riesgos por esa deuda no cobrada. Y de hecho que no se puede cobrar porque ya las acciones están prescritas. Entonces esta persona presentó una acción de protección con la finalidad de que le levanten, de que le quiten de este registro de la central de riesgos, en la medida que no se le podía mantener a una persona a perpetuidad dentro de la central de riesgos, sabiendo que ya perdió el sentido el hecho de que conste en esa central, ¿sí? Porque pues la propia institución financiera con la que tenía la deuda ya no le logró cobrar. Me parece interesante, decía, que se haya resuelto eso a través de la acción de protección y no a través de un habeas data. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, lo que se buscaba es eliminar los datos de esa persona en la central de riesgos. Entonces yo creo que posiblemente la acción adecuada era la acción de habeas data, sin embargo se lo tuteló a través de acción de protección. Me gustaría por ahí conocer cuáles son los derechos que se invocaron como vulnerados, porque si es que fueran los datos personales, bueno, posiblemente haya ahí digamos, un propósito bien planteado en cuanto a la dimensión constitucional que se busca proteger, pero no necesariamente en cuanto a la garantía escogida. Ok. Luego también está la acción de acceso a la información pública, ¿no? Que reconoce este derecho a la información y que tiene por objeto, sobre todo, transparentar los actos de la administración pública y protege ese derecho establecido en el artículo 18, numeral 2 de la Constitución,
en virtud del cual pues todos los ciudadanos tenemos esa potestad de poder acudir a una institución pública y requerir la información que estimamos necesaria para pues conocer cómo es que está actuando la autoridad, qué es lo que están haciendo con nuestros recursos, etcétera, etcétera. Claro, esto, digamos, no suele presentar mayor inconveniente con la acción de protección en la medida que lo que se busca es el acceso, nada más obtener la información pública, ¿no? Entonces, ante la falta de entrega de esa información, mal podríamos plantear acción de protección cuando hay un objetivo claramente establecido para esa garantía. Otra garantía que se establece también en la Constitución es la acción por incumplimiento, y esta creo que sí tiene tensiones. Creo que sí tiene tensiones y tensiones importantes con la acción de protección. ¿Por qué? Porque si revisamos la Constitución, permítanme ustedes, por favor, buscar otra vez el texto constitucional, me parece que es el artículo 93, y de hecho voy a compartirles mi pantalla de una vez para que podamos revisarlo conjuntamente. Ok. En el artículo 93 de la Constitución se reconoce esta famosa acción por incumplimiento, que es, dicho sea de paso, diferente a la acción de incumplimiento a la que ya nos vamos a referir también. Esta acción por incumplimiento, dice, tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, ¿no? Vean esto, las normas que integran el sistema jurídico. Aquí ya hay un pequeño inconveniente o una pequeña tensión con la acción de protección. ¿Por qué? Porque a través de la acción de protección muchas veces se invoca vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Y si es que la seguridad jurídica implica la existencia de normas claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente, en el fondo nos estamos refiriendo a normas que integran el sistema jurídico. Y por eso es que en algunos casos se sostiene que lo correcto es acción por incumplimiento y no acción de protección, pero ya vamos a ver algunos detalles, ¿no? Dice, garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Sentencias o informes, ok. Ojo que la Constitución es sumamente clara en establecer de quiénes deben de ser esas sentencias, ¿sí? Esas sentencias y esos informes. De los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué lo aclaro? Porque cuando se busca el cumplimiento de sentencias de la justicia constitucional, ya no es la acción por incumplimiento, sino la acción de incumplimiento, ¿ok? Prevista en el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, que lo revisábamos ayer. Ok, entonces, importante, si es que la sentencia viene de un organismo internacional y no se ha cumplido, acción por incumplimiento. Perfecto. Pero luego establece la condición, y creo que esto es lo más importante de esta acción por incumplimiento, ¿no? Dice, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, ¿no es cierto? Entonces, ahí está lo clave, ahí está la clave, y es gracias a estos elementos, ¿sí?, a la obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, que podemos diferenciar el escenario en el que proponemos una acción de protección frente a una acción por incumplimiento. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la norma clara, expresa y exigible? La Corte Constitucional, a través de sus sentencias, lo que ha hecho es desarrollar qué es lo que debemos de entender por norma clara, expresa y exigible. Y lo que nos dice la Corte es que estas condiciones se presentan cuando la obligación como tal está expresamente señalada en el texto normativo y también los actores de esa obligación. Es decir, el sujeto activo de la obligación, el que tiene que cumplir la obligación, debe de estar expresamente señalado en la norma. El sujeto pasivo, el que debe de observar, el que debe de, de beneficiarse de esa norma, también debe de estar expresamente señalado en la norma o decisión, ¿no? Y por supuesto, la obligación. La obligación debe de estar expresamente contenida en la norma.
De tal manera, entonces, que lo que ha dicho la Corte es, no se puede, a través de la acción por incumplimiento, buscar el cumplimiento de una obligación o identificar a los sujetos de la obligación, ¿sí? A través de disposiciones complementarias o a disposiciones, digamos, secundarias a la norma. Dígase, aquí no sirve, por ejemplo, remitirnos a lo que diga el reglamento para complementar lo que dice una obligación establecida en la ley. No, la norma debe de contener absolutamente todos los elementos, ¿sí? Y si es que la norma no contiene todos esos elementos, entonces, pues, no habrá espacio para la famosa acción por incumplimiento de sentencias, ¿sí? De hecho, la Corte Constitucional, yo diría, no sé, sería interesante hacer como estadísticas o que la propia Corte saque estadísticas, sería muy importante, quizás a través de la Secretaría Técnica, de cuántas acciones se admiten y cuántas acciones se aceptan, ¿no? En cuanto a acciones por incumplimiento. Vamos a ver que hay muchísimas inadmisiones, bueno, la regla general casi son las inadmisiones en la Corte Constitucional, creo que cada vez es más estricta con el tema de admitir las causas a trámite, pero aún así cuando las causas son admitidas, resulta que la gran mayoría de sentencias son desestimatorias. Oigan, tomen ustedes un boletín de la Corte Constitucional cualquiera, desde el 2019 hasta la actualidad, cualquier boletín, y van a ver que el gran porcentaje de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional son sentencias desestimatorias, que niegan las pretensiones. Entonces, bueno, alguien está fallando. Los abogados estamos eligiendo mal la justicia constitucional, ¿verdad? Ahí hay una cuestión que es importante analizar. ¿Por qué hay tanta negativa a las acciones? Bueno, seguramente no estamos investidos todavía de una cultura constitucional que nos permita plantear correctamente las acciones, ¿no? Uno plantea una demanda es porque sabe que tiene una pretensión justa y que cree que tiene el contexto jurídico como para lograr alcanzar esa pretensión. Pero si es que vemos las estadísticas, pues resulta que esas pretensiones están o mal formuladas o se está mal empleando la justicia constitucional. Un tema prácticamente ahí de tesis, de investigación muy interesante. Ok, pero en todo caso, regresando con el asunto de la acción por incumplimiento y su relación con la acción de protección, está el asunto de la obligación de hacer o no hacer. ¿Por qué? ¿Por qué en la obligación de no hacer o no hacer? Porque vemos que el artículo 88 de la Constitución establece que procede contra actos u omisiones, ¿sí? Actos u omisiones de autoridad pública no judicial. Entonces, ¿qué es la omisión? O sea, ¿en qué se diferencia una omisión de una obligación de hacer incumplida? Una obligación de hacer o una obligación de no hacer incumplida, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hay una norma que le dice haga, hay una sentencia que le dice haga, y no hace la autoridad. Entonces, ¿por qué una acción de protección y no la acción por incumplimiento? La respuesta está en las características de la acción por incumplimiento. La norma debe de contener en sí misma el obligado, o sea, debe de señalar expresamente quién es el que tiene que cumplir la norma. Tiene que señalar expresamente quién se beneficia de ese cumplimiento y tiene que señalar expresamente en qué consiste la obligación. No podemos complementar la pretensión o la obligación a través de otras normas, por más que se encuentren previstas en el ordenamiento jurídico. Eso no cabe, ¿no? Así lo ha dicho la Corte Constitucional. Y otra cuestión también que es importante tener en cuenta, que en los casos de la acción por incumplimiento, tiene que haber un incumplimiento absoluto. Incumplimiento absoluto. O sea, si es que hay un cumplimiento defectuoso de la norma, no cabe acción por incumplimiento. Dígase,
resulta que una norma obliga, no sé, que a usted que tiene licencia por paternidad, ¿cierto? Tiene derecho a los 15 días y resulta que no le dieron 15, sino le dieron 10. ¿Ya? ¿Hay incumplimiento de la norma o no hay incumplimiento? Claro que hay incumplimiento. La norma dice 15 y me dieron 10, ¿verdad? Pero hay una aplicación defectuosa de la norma. Esa aplicación defectuosa usted no la puede reclamar a través de la acción por incumplimiento. Y revísense, pues, el historial de acciones, de acciones por incumplimiento, perdón, de la Corte Constitucional y van a encontrar muchísimas negativas a las acciones por incumplimiento, precisamente porque lo que dice la Corte es, lo que pasa es que el accionante está inconforme con la forma en que se aplicó la norma. Es decir, no es que hay incumplimiento, es que hubo un cumplimiento, pero un cumplimiento defectuoso, y ese no es el propósito de esta garantía. Así que chao. Entonces, vean lo importante de hacer esta diferenciación entre acción de protección y acción por incumplimiento. Y bueno, ayer ya decíamos también, ya hacíamos mención a ciertas distinciones de la acción de protección frente a las acciones de inconstitucionalidad. Decíamos que muchas veces se piensa que a través de acción de protección se pueden lograr propósitos específicos de la acción de inconstitucionalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que identificar los efectos de los actos, si es que se tratan de actos normativos o si es que se tratan de actos administrativos con efectos generales, la acción será de inconstitucionalidad y no la acción de protección. Pero si es que hablamos de efectos de actos que generen efectos individuales, entonces allí sí, si es que la afectación es directa hacia los derechos constitucionales, entonces allí sí habrá pues la acción de protección. Bien, eso en cuanto a la relación que hay entre la acción de protección respecto de otro tipo de garantías constitucionales. Ok, voy a ver si es que tienen hasta aquí alguna pregunta, por favor, con toda confianza, porque ya voy con el siguiente tema. Voy a revisar de todas maneras si es que tenemos algún comentario en redes o pregunta y seguimos. Bueno, Alejandro Toro nos dice que si le podemos ayudar con información del curso. A ver, déjenme acceder a la página de Juristas Ecuador eh, como una indicación muy general. A ver, ustedes acceden en www.juristasecuador.com, aquí, ¿sí? Y en esta pantalla inicial van a encontrar este botón que dice más información y ese botón les va a dirigir directamente al curso. Aquí está el botón para inscribirse, quienes todavía no lo han hecho y siguen esta clase, y los botones para unirse a los grupos de Telegram, WhatsApp o suscribirse al canal de YouTube de Juristas de Ecuador. Aquí están las indicaciones sobre cómo la logística del evento, los costos dentro de cada periodo, y aquí van las clases. Todavía la clase no ha sido subida porque la clase de ayer demoró más de 2 horas y por eso es que se ha tardado muchísimo en cargarse al canal de YouTube, pero luego la idea es que debajo de este título esté pues la grabación, está el registro de asistencia y las lecturas correspondientes a la primera sesión, las lecturas sugeridas nada más, ¿no? Asimismo, ahora que estamos haciendo pues referencia a algunas sentencias de algunos temas, luego entonces ustedes observarán algo semejante, ¿no? Clase 2, lecturas sugeridas y el registro de asistencia. Entonces, pierdan cuidado con ese tema. Si eventualmente no encuentran el registro de asistencia o se perdieron alguna clase, van a juristasecuador.com y acceden. Ok. Listo. A ver, por aquí Alison Paredes dice, buenas noches, una pregunta. ¿La acción por incumplimiento solo cabe cuando la obligación de hacer o no hacer la incumple un funcionario público? Bueno, generalmente las obligaciones recaen sobre funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas van dirigidas fundamentalmente hacia los servidores estatales, ¿no?
salvo determinadas normas cuyos destinatarios son los propios ciudadanos, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? Pero esas tienen su propia vía de exigencia. Digamos, vendrá el SRI si es que usted no ha pagado el impuesto y le hará una coactiva, o vendrá el IES si es que usted no ha pagado la afiliación de sus trabajadores y asimismo le hará una coactiva. En fin, tienen vías específicas. Pero para el tema de incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico que contengan obligaciones expresas de hacer o no hacer, claras, expresas y exigibles, entonces allí sí cabe la acción por incumplimiento que generalmente recae sobre pues servidores públicos. Ok. Dice Byron Cedeño, dice que está malo el internet. No sé si alguien tiene algún otro inconveniente con el internet, pero yo no veo un mayor inconveniente. Por favor, sí, sería importante que revise su conexión. Nermel Matamoros dice, el mal uso de la acción de protección es por lo general porque los jueces de primer nivel la aceptan. Bueno, no sé si es que esa sea la regla general. Me gustaría conocer ahí sus comentarios también respecto de eso. Dalo Ortega dice, ¿puede profundizar las diferencias entre acción de incumplimiento y acción por incumplimiento? Ok. Y ya aclaro esta pregunta y vamos con Luis Cherres, que tiene levantada la mano. A ver, la acción por incumplimiento está prevista en el artículo 93 de la Constitución y tiene relación con el numeral 5 del artículo 436. Lo que busca es que se cumplan normas del ordenamiento jurídico y sentencias e informes derivadas de organismos internacionales de derechos humanos que ordenen que se haga o se deje de hacer algo, ¿sí? Y que esa obligación de hacer o no hacer sea clara, expresa y exigible, que cumpla con esas condiciones, ¿no? Entonces, ojo, normas y sentencias internacionales. Ahora, la acción de incumplimiento es una acción reconocida en el 436, numeral 9. Quizás la confusión se produce porque la Constitución no agregó a la acción de incumplimiento dentro de este régimen de garantías previsto entre el artículo 87 y el 94 de la Constitución, sino que lo agregó como una competencia de la Corte Constitucional. Esta acción de incumplimiento, la de incumplimiento, la diferencia es por y de. La acción de incumplimiento, en cambio, sirve para reclamar el cumplimiento de sentencias derivadas de la justicia constitucional. ¿Sí? Es decir, si usted ganó una acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, y no le cumplen esa sentencia, usted puede proponer una acción de incumplimiento para que se haga cumplir esa sentencia. Eso también está, digamos, fundamentado en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, que señala que el incumplimiento de las sentencias será sancionado con la destitución del cargo del servidor público. Y consecuentemente, de hecho, han habido ya destituciones por incumplimiento de sentencias constitucionales. Esto es importante, solo de sentencias constitucionales, porque sí se han intentado acciones de incumplimiento de sentencias propias de la justicia ordinaria. Y la Corte Constitucional les ha negado. ¿Por qué? Porque está destinada solamente a hacer que se cumpla, y si es que no se cumple, que se sancione ese incumplimiento de decisiones derivadas de la justicia constitucional. Pero vale decir, la acción de incumplimiento no se acaba con la sanción. La sanción de destitución sirve para, pues, en cierta forma, prevenir a la autoridad que debe de cumplir con la sentencia de que está en ese escenario de que sí o sí tiene que cumplir, ¿no? Y en el caso de que inclusive llegue a ser destituido y viene su reemplazo, no es que el reemplazo no lo va a cumplir, también está llamado a cumplir, ¿verdad? O sea, la acción de incumplimiento busca, digamos, tiene esos propósitos. Ok. Vamos a escuchar entonces la pregunta de Luis Cherres, que tiene levantada su mano. Lo escucho, doctor. Buenas noches, doctor, y muchísimas gracias. También buenas noches a todos los que están
atentos a esta capacitación, a este curso. Bueno, prácticamente en algo creo que ya contestó lo que en sí yo iba a preguntar, porque yo le voy a hablar sobre el tema laboral. En ese sentido, mediante una acción de un pliego de peticiones, se genera una firma para la terminación de este conflicto laboral y es una acta que se firma ante el mediador en Guayaquil del Ministerio de Trabajo en la regional. Esa acta de mutuo acuerdo ya firmada ha quedado inconclusa, no se está cumpliendo. Entonces yo pensé de que esta, como una acta, también se considera por la misma Constitución como una sentencia emitida, de acuerdo a lo que establece creo que el 326 de la Constitución, numeral 9, si mal no recuerdo, o 11, 11. perfecto, yo pensé que tendría que hacer una acción por incumplimiento. Entonces, en ese sentido, usted lo hablaba de que solamente procede mediante sentencias de la Corte Constitucional, si mal no escuché. En todo caso, mediante lo que yo le estoy planteando, no sé qué procedimiento me tocaría llegar a hacer en este sentido. Ok, bueno, el tema no sería acción por incumplimiento porque no es de un organismo internacional y se trata de un acta de mediación que, digamos, de hecho, tiene fuerza de sentencia, pero una fuerza de sentencia de la justicia ordinaria. Quizás lo que tenga que hacer es presentar esa acta o solicitar la ejecución de ese acta de mediación ante el juez competente, que creería que es el juez del trabajo en ese caso. Es un tema propio de la justicia ordinaria. Sí, no hay espacio para la acción, ni para la acción de protección, ni para la acción de incumplimiento, ni para la acción por incumplimiento. Ok, escuchemos a Washington Quesada. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, mi doctor. Felicitándole por este tipo de cursos que nos está ayudando muchísimo. Gracias y continuaremos en lo mismo. Por favor, quisiera saber si es que, de acuerdo a lo que está exponiendo en la acción por incumplimiento, tengo en este momento un caso en el que se está incumpliendo, pues, digamos así, varios artículos de la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales. Entonces, mi pregunta en sí consistiría si es que para aplicar la acción por incumplimiento, primero debo de agotar administrativamente, digamos, resoluciones de estas entidades públicas, o lo puedo interponer directamente. Gracias, mi doctor. No, muchas gracias también. No, siempre en el ámbito del procedimiento de la acción por incumplimiento tiene que haber una demostración de que en efecto se ha requerido el cumplimiento de la norma y que tal cumplimiento pues no se ha dado. Entonces, ese es un requisito imprescindible para poder presentar la acción correspondiente. Sí, sí, sí. Ok, voy a continuar. Tengo la mano levantada de Luis Pesantes. Lo escucho, Luis. Gracias, doctor. Buenas noches. Efectivamente, es preocupante lo que usted ha manifestado, que la mayoría de acciones por incumplimiento no salen admitidas en la Corte Constitucional. ¿Acaso estarían fallando los profesionales del derecho o acaso la Corte Constitucional de turno se debe al poder político, tomando en consideración que las sentencias de organismos internacionales sobre derechos humanos siempre es el Estado es el obligado a pagar? Difícilmente se encuentra una persona particular. Siempre esas sentencias van contra el Estado. Entonces, ¿cuál sería su criterio, mi estimado doctor? Bueno, muchas gracias, Luis. El tema es que las acciones por incumplimiento, o sea, son muy contadas las que provienen de organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, recientemente el doctor Santiago Machuca ganó una acción por incumplimiento respecto de un informe de un organismo internacional de derechos humanos que decía que les tienen que reintegrar a un grupo de ex trabajadores de Petroecuador que habían denunciado actos de corrupción y que en la justicia ecuatoriana no obtuvieron nada, pero luego de una investigación de la OIT lograron pues que
en efecto se determine que a estas personas les vulneraron los derechos y consecuentemente recomendaban al Estado ecuatoriano que les reintegre a sus cargos. Esto, pues Petroecuador dijo, no, yo no voy a hacer caso de este tema y por lo tanto se propuso la acción por incumplimiento. Entonces, los temas de organismos internacionales son muy contados porque el Estado, sobre todo porque son nuevos gobernantes, ¿no? Los que están llamados a cumplir, dígase, las sentencias que en la época de Rafael Correa, él ordenó el cumplimiento de algunas sentencias, ¿no? De hecho, el caso de los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, se pagaron las indemnizaciones a esos jueces sin que exista de por medio una acción por incumplimiento. Esto normalmente tiene un trasfondo político, ¿no? Los políticos de ahora van a cumplir las sentencias condenatorias de los políticos de ayer, ¿no? Difícil sería que alguien que se encuentra en el ejercicio del cargo ordene pues el cumplimiento y entonces ahí sí. Generalmente la negativa de las acciones por incumplimiento radica en estas propuestas de quienes ejercemos la profesión de que se cumplan ciertas normas del ordenamiento jurídico cuando no tienen obligaciones de hacer o no hacer claras, expresas y exigibles. Es decir, el desarrollo jurisprudencial posiblemente que está desarrollando la Corte Constitucional quizás no está del todo difundido y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? O sea, a pesar de que la Corte mes a mes está publicando este famoso boletín jurisprudencial y nos va indicando lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, en todo caso se siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Y quizás va por ahí, por una falta de difusión de la jurisprudencia constitucional o posiblemente por una falta también de compromiso de quienes ejercemos la abogacía de podernos actualizar y estar al día en este desarrollo jurisprudencial. Ok, voy a revisar un par de preguntas más que tengo en redes sociales y continuamos. Michelle Gómez dice, en caso de que una sentencia del anterior Tribunal de Garantías Constitucionales no se haya cumplido, habiendo transcurrido 20 años, ¿podría intentarse alguna acción como la de incumplimiento? Gracias por su opinión. Estimada Michelle, con toda seguridad. Con toda seguridad. La justicia constitucional no está para que a mí me entreguen un papel en el que me digan que tengo la razón. La justicia constitucional está para que, gracias a ese papel que contiene la sentencia, puedan repararme integralmente. Si es que no me han reparado integralmente, tengo derecho a esa reparación. Y por eso es que la reparación integral, de hecho, es inclusive hasta flexible. Ya hablaremos de eso. Pero la Corte Constitucional actual y las cortes anteriores, desde el año 2008 en adelante, vienen reconociendo esta posibilidad de que se pueda proteger, que se haga cumplir las sentencias emitidas inclusive por los tribunales anteriores, por el Tribunal de Garantías Constitucionales. No lo dude, claro que sí es posible. Ok. Y me voy por acá por el último. Carlos Bravo dice, una pregunta, la norma del artículo 93 indica algo que quisiera me pueda aclarar. La misma indica que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las normas que integran el sistema jurídico, es decir, no solo organismos y sentencias internacionales. Sí, sí, pues es que yo no he dicho otra cosa, estimado Carlos, lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es normas que integran el ordenamiento jurídico y sentencias e informes que vienen de organismos internacionales que contengan obligaciones de hacer o no hacer claras, expresas y exigibles. Ok, entonces esa era la puntualización y está muy bien, no está por demás pues repetirlo. Continuemos entonces con los otros tópicos a los que nos referíamos al inicio, que son el famoso control de constitucionalidad y también esto de la consulta de norma. Ok, sobre el control de constitucionalidad. Bueno, las personas que se inscribieron pronto seguramente ya recibieron en sus correos electrónicos estos dos textos tan importantes que son la sentencia del caso Marbury versus Madison, que, bueno, los que ya son colegas abogados y también seguramente los estudiantes de Derecho ya se habrán informado de qué trata esta sentencia, y también la obra de Hans Kelsen,
llamada la garantía jurisdiccional de la Constitución. En la sentencia Marbury versus Madison, o más bien estos dos instrumentos, son claves para poder identificar el control de constitucionalidad. La sentencia Marbury versus Madison, que sale en febrero de 1803, miren ya la cantidad de años que tiene esta sentencia, y que todavía es un hito, ¿no? Inaugura lo que se conoce como el Judicial Review o el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué hace esa sentencia o de qué se trataba ese caso? Cuando George Washington fue presidente de los Estados Unidos y posteriormente John Adams fue, digamos, su sucesor, ellos nombraron un grupo de jueces. En los Estados Unidos los presidentes nombran directamente a los jueces, y ellos habían señalado, entre otras personas, que Marbury, ¿sí?, tenía derecho a ser juez de paz. Y ese derecho pues había sido ratificado por el Congreso, nada más faltaba que le entreguen el nombramiento, ¿sí? Pero cuando eso sucedió, estaba justo cambiando el gobierno. Venía un nuevo presidente, venía Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, a pesar de que Adams había cumplido con todo el procedimiento para nombrar a sus jueces, todavía no le entregaban a Marbury su nombramiento, y llega el presidente Thomas Jefferson, posesiona a su secretario de Estado, que era Madison, ¿no? Y este secretario de Estado se niega a entregarle el nombramiento a Marbury, que venía acompañado de otros 5 jueces más. Entonces, les negaron los nombramientos, les negaron la entrega de sus nombramientos, y sin esos nombramientos ellos no podían ejercer el cargo, ¿no? Vean que es una cuestión política, ¿no? Quizás todavía suceda eso. Ya nos dirán desde los países que nos siguen si es que pasa o no en sus países. Yo creo que todavía pasa, ¿no? Y no es solo de los Estados Unidos, pasa y con mucha frecuencia. Ok, en todo caso, Marbury dice que, de acuerdo con la ley judicial, con el acto judicial de 1789, él tenía derecho a que le entreguen ese nombramiento porque se había cumplido con todos los procesos, y el secretario de Estado, que era Madison, no tenía la potestad de retener ese documento. De hecho, esa retención implicaba una infracción por parte de Madison. De tal manera, entonces, que él acude a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que un mandamiento, que así se llamaba, ¿no?, para que le entregue Madison ese nombramiento. La Corte Suprema de Justicia se da cuenta que hay un trasfondo político muy fuerte detrás de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, a ver, el presidente Jefferson inclusive les había ordenado vacancia, todo. La demanda de Marbury se presentó en 1801 y el caso se resuelve en 1803, ¿no? Estamos hablando de un estado que estaba casi recién naciendo, la carga procesal era ínfima, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia. Y aún así se demoró 2 años, claro, porque el presidente Thomas Jefferson había ordenado vacancia, había dispuesto una serie de actuaciones que tendían a contrarrestar una posible decisión judicial en su contra, ¿no? ¿Qué presidente quiere iniciar un gobierno en donde apenas arranca, le dicen, oiga, su secretario de Estado pues está afectando la independencia judicial, está contrariando la Constitución, en fin, ¿no? Nadie quiere hacer eso. Pero había, por lo tanto, esa posición política de Jefferson para que no les entreguen los nombramientos de Marbury y compañía. De tal manera, entonces, que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos identifica el problema político que hay detrás de aquello y, sobre todo, reflexiona, el juez ponente, por así decirlo, o el presidente de la Corte de ese entonces era John Marshall. Él reflexiona ambos escenarios, ¿no? Dice, ¿ante quién puede Marbury acudir sino a la administración de justicia
para que se haga respetar sus derechos, ¿verdad? ¿Tiene Marbury derecho a ese nombramiento? Claro que lo tiene. Lo tiene porque se cumplió con todos esos procedimientos. Ok. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros dictamos una sentencia en favor de Marbury? Seguramente Jefferson no la va a cumplir. El presidente Thomas Jefferson no la va a cumplir y eso debilitaría el sistema de administración de justicia y consecuentemente pues comprometería también en buena medida la reputación de un organismo tan importante como la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Y quedaríamos pues en entredicho porque daríamos una sentencia que no la podemos hacer cumplir, ¿no? Importantísima reflexión, ejecución de sentencias. Luego dice, ¿qué pasaría si es que le damos la razón a Madison? Seguramente se pensará que cedimos ante la presión política del presidente Jefferson. Y como cedimos ante esa presión política, también pues habrá una afectación a la reputación, pero sobre todo se enervaría terriblemente este principio de independencia de la función judicial. Y por lo tanto, prevalecería el poder político respecto del poder judicial. Entonces, si es que Marbury tiene derecho, y si es que hay efectos en la sentencia tan adversos, sea cual sea la decisión que se tome, estamos o no, digamos, en un escenario complejo. O sea, políticamente ese análisis que se hace es muy interesante, pero ya desde la perspectiva jurídica, Marshall encuentra una salida que termina fundando el control difuso de constitucionalidad. Y dice, si bien Marbury tiene derecho a ese nombramiento, él puede exigirlo siguiendo el camino que le fija la ley. Es lo que acabamos más o menos de hacer hace un momento, ¿no? Tratar de encontrar esos caminos. ¿Cuándo es acción de protección y cuándo son otro tipo de garantías, ¿no? Porque si seguimos mal el camino, pues podemos fracasar en nuestro propósito. Entonces, el juez Marshall dice, el camino que eligió Marbury es solicitarnos un mandamiento a la Corte Suprema de Justicia cuando la Constitución señala que a la Corte Suprema de Justicia tú solo puedes llegar por vía de casación. Y lo que hizo Marbury es venir a la Corte Suprema de Justicia porque en virtud del mandato del acto judicial de 1789, ¿no? Y no de la Constitución de 1787 que dice que tienes que llegar acá a través de casación. Entonces dice, en el fondo, Marbury está siguiendo un procedimiento que no está previsto en la Constitución, se está saltando la Constitución, porque no llega acá a través de casación, sino llega a través de una norma inferior a la Constitución. Y entonces comienza a hacer estas reflexiones de si es que el poder legislativo puede alterar sin mayor inconveniente la Constitución, ¿qué sentido tiene entonces de que la Constitución sea una norma suprema y limite un poder que por sí mismo es ilimitado? ¿Por qué? Porque claro, si es que la función legislativa mañana dice algo totalmente contrario a la Constitución, entonces, ¿por qué esa Constitución habría de ser una norma suprema y vinculante, ¿no? El supremo y vinculante terminaría siendo el propio legislativo, ¿no? Y por eso es que Marshall establece pues este razonamiento de que todos los jueces en sus causas tienen que vigilar que la Constitución prevalezca en la resolución de los conflictos jurídicos concretos. Todos los jueces, ¿no? Y al decir todos los jueces hablamos de control difuso, ¿no? Su misma palabra nos ayuda, difuso. Está difundida esa competencia entre todas las autoridades. Y vale decir que en el caso ecuatoriano el control difuso de hecho estuvo reconocida por la Constitución del 98. Se decía que los jueces pueden inaplicar un precepto infraconstitucional para favorecer el texto de la Constitución y resolver el caso a partir de esa lógica. Pero en todo caso tenía que enviar un informe al Tribunal Constitucional para que éste tome una decisión. ¿Por qué tenía que enviarse ese informe?
porque lo que se busca es que si un juez en un caso concreto inaplica una norma, no le para bola a una disposición, ¿por qué en otros casos los jueces sí habrían entonces que aplicar esa disposición que para el otro juez es contraria a la Constitución? Entonces, de eso se pensó en el 98 que se solucionaría a través de un informe que se envía al Tribunal Constitucional para que tenga la última palabra sobre si era o no era inconstitucional, ¿no? Y de esa manera se resolvía este inconveniente de que el control difuso puede generar desigualdades. Ok. Eso en 1803, vean, control difuso, cómo influye. Y claro, con el control difuso, diríamos, viene de la mano algo que se conoce también como un control concreto de constitucionalidad. ¿Por qué control concreto? Porque solamente es posible en la medida que usted interponga una demanda. Es decir, que someta el patrón fáctico, que le haga conocer al juez los antecedentes de hecho, y que gracias a esos antecedentes de hecho se pueda determinar si es que esas normas calzan, son o no aplicables para solucionar el conflicto que han puesto a disposición del juez. Y por lo tanto usted tiene un caso concreto, un hecho específico en el que va a determinar si es que las normas son o no aplicables a esos supuestos, ¿no? Tiene un caso, en casos específicos. Entonces diríamos, control difuso va de la mano con el control concreto de constitucionalidad. Aunque este control concreto no sea excluyente, ¿no? Ahora bien, luego está esta famosa obra de Hans Kelsen, que es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Y luego subtitulada con la garantía, la justicia constitucional. Hans Kelsen, vean ustedes que en 1928 publica este ensayo en el marco de un encuentro de profesores alemanes de Derecho Público, expone en este congreso esta teoría, pero bueno, los alemanes como que no le ponen mucha atención, sino más bien sería uno de los discípulos de Kelsen, que estudiaba con Kelsen su doctorado en Austria, pero él era francés, el discípulo de Kelsen era francés, así que dice, está muy interesante la obra de Kelsen, vamos a traducirla al francés. La traduce al francés y de hecho adquiere muchísimo interés en Francia y de hecho la obra como tal aparece como si fuera originalmente publicada en Francia gracias al impacto que tuvo. Y tuvo un gran impacto porque se planteó un modelo diferente al control de constitucionalidad pensado por los Estados Unidos en 1803, ¿sí? Casi más de 100 años después, claro, le interesaba a Europa pues tener también un modelo diferente del americano, y estuvo muy bien porque Kelsen critica ese modelo americano, ¿no? Critica ese modelo sobre todo porque dice, bueno, estamos prácticamente a merced de la decisión de un juez, ¿no? El juez, si es que el juez puede decir lo que manifiesta la Constitución y en un sentido material puede expulsar del ordenamiento jurídico o puede dejar de aplicar las normas, haciendo que esas normas permanezcan vigentes para futuros casos, entonces se genera tremenda inseguridad. Entonces él piensa en otro modelo y piensa en lo que se conoce como el modelo concentrado de control de constitucionalidad. Y dice que no es correcto que este control de constitucionalidad esté en manos de todos los jueces, sino únicamente tiene que haber un tribunal constitucional, bueno, con luego sus variaciones, ¿no? Cortes constitucionales, en fin, que se encargue él y solo él de expulsar las normas del ordenamiento jurídico, porque gracias a esa expulsión todos los demás podemos tener seguridad sobre cuál es la norma aplicable a los casos concretos, ¿sí? Y a consecuencia de eso también hay una garantía a este problema jurídico de la regularidad, que ayer comentábamos de que pues la ley tiene que guardar armonía con la Constitución, el reglamento con la ley,
la sentencia con el reglamento, en fin. Entonces, de esa manera él dice, hay que concentrar esta función en un solo organismo llamado Tribunal Constitucional. Y es así entonces que surge lo que se conoce como el control concentrado de constitucionalidad. Solo un órgano concentra esa competencia, a diferencia del control difuso en el que todos los jueces lo pueden hacer. Y este control concentrado de la constitucionalidad va de la mano con lo que se conoce también como el control abstracto de constitucionalidad. Es decir, a diferencia del control concreto, en el control abstracto usted no tiene un supuesto fáctico concreto, ¿no? Y esto, de hecho, lo pensó, que él pensaba que lo conveniente es que sea así, que el control abstracto de constitucionalidad sea abstracto para que los jueces no caigan, no se vean tentados en conocer los hechos puntuales de los casos y que puedan resolver a partir de sus propios criterios, sino que resuelvan con cierta objetividad a partir de los parámetros que le fija la Constitución. Y por lo tanto el control abstracto lo que hace es nada más hacer un régimen de compatibilidad entre hasta qué punto esta ley calza con la Constitución, ¿sí? Y vean ustedes, por ejemplo, ayer que nos preguntaban del decreto ejecutivo 813, los accionantes de esta demanda de inconstitucionalidad, que era control abstracto de constitucionalidad, estuvieron inconformes a pesar de que se declaró la inconstitucionalidad y se les entiende perfectamente esa inconformidad. Pero vean que la Corte Constitucional en esa sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad del decreto 813, dice que los accionantes en un momento del proceso pidieron que la Corte les ordene el reintegro a los cargos porque fueron despedidos obligatoriamente, perdón, les renunciaron obligatoriamente. No sé, el término es tan por ahí raro que hablar de renuncia, ¿cómo era? Compra de renuncia obligatoria con indemnización. O sea, una terminología medio como que disfruta esta noche del sol, alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, pues nuestros legisladores se inventan cualquier cosa y resulta que es constitucional porque se presume que es constitucional, encima tienen ese respaldo también. Bueno, en fin, el asunto es que ellos dijeron, oigan, Corte, yo necesito que me reintegre a mi cargo porque fui injustamente despedido, porque se violó la seguridad jurídica, se violó mi derecho al trabajo, etcétera, etcétera. La Corte dice, esto sí es inconstitucional, sí le vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, sí le vulneraron el derecho al trabajo, pero no le puedo reintegrar a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad. Y en el control abstracto no se pueden establecer medidas de reparación porque esas medidas de reparación son cuestiones propias del control concreto de constitucionalidad. Y de allí entonces la importancia de que estemos comentando estos elementos para que podamos también fijar una estrategia de defensa al momento de proponer una demanda, ¿sí? Y vamos a ser ya un poco más prácticos con él, no solamente quedarnos ahí en la órbita tan tentadora que es la doctrina. Y vamos a trasladarnos a un ejemplo práctico. A ver, piensen ustedes que llega un cliente a su oficina, ¿no? Llega una persona a su oficina y les expone pues su caso, su situación. Y les toca a ustedes elegir entre control abstracto y control concreto, ¿no? Ustedes tienen como abogados, o tenemos como abogados, que identificar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Yo entiendo perfectamente que una disposición como el Decreto Ejecutivo 813 pueda ser una disposición, digamos, puede contener normas contrarias a la Constitución. Y si es que yo le digo a mi cliente, ¿sabe qué? Presentemos una acción de inconstitucionalidad. Bueno, seguramente, inclusive podríamos tener sentencia favorable, pero ese cliente que llegó a su oficina va a esperar
que con esa sentencia le hayan reintegrado al cargo. Y resulta que usted presentó una acción, la ganó, la luchó, hizo todo lo posible, pero no logra reintegrarle al cargo. No le cumple a su cliente lo que buscaba, ¿no? Entonces, creo que esto nos ayuda también a pensar en mejores estrategias como abogados para solucionar los problemas que nos proponen nuestros clientes, ¿no? Vean ustedes, digamos por ejemplificar en el ámbito del 813, pero seamos un poco más amplios. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a ponerles un ejemplo de un caso que todavía, de hecho, estamos patrocinando, es el siguiente. La Policía Nacional anteriormente se regulaba bajo la ley de personal de la Policía Nacional, ahora es con el COESCOP. Con la ley de personal de la Policía Nacional, si un policía era sancionado, ¿sí?, con por un tribunal de disciplina, esa sanción le significaba, obviamente, pues cumplir con la pena establecida administrativamente de orden disciplinario por la infracción que cometió, pero en el fondo comprometía toda la carrera policial. ¿Por qué? La ley de personal de la policía decía, bueno, usted comete una infracción, es sancionado por el tribunal de disciplina, digamos, termina de cumplir con el arresto que le dio ese tribunal de disciplina y sigue trabajando. Pero resulta que luego de un determinado tiempo, usted tiene la obligación de ascender en su grado. Para ascender en su grado de policía, necesita cumplir un requisito mínimo o requisitos mínimos. Y entre esos requisitos es no haber sido sancionado por un tribunal de disciplina. Por lo tanto, si es que usted fue sancionado por un tribunal de disciplina, pues no puede tomar el curso para el ascenso. Si es que no toma el curso para el ascenso, no puede ascender. Si es que no asciende, entonces le deben de poner en una lista de eliminación anual. Si es que usted ha permanecido en la lista de eliminación anual, luego le deben de poner en situación transitoria, es decir, le mandan a la casa con remuneración. Y luego de esa situación transitoria, como ha cumplido el plazo máximo de la situación transitoria, pues tienen que darle de baja, ¿no? Es decir, que si un policía era sancionado por un tribunal de disciplina, le venía una muerte lenta, sí o sí, estaba condenado a la baja de la institución, ¿sí? Y a raíz de eso, tiene usted varias sanciones respecto de un mismo hecho, por más que digan que no, porque es un hecho el que genera, pues, diferentes sanciones en la práctica. ¿Cómo no se puede considerar a la baja una sanción? Mientras que tiene también una disposición constitucional que le dice que nadie puede ser juzgado más de más de una vez por la misma causa, ¿no es cierto? Juzgado y sancionado. Bueno, en todo caso, resulta que esa persona llega a su despacho y le plantea así el caso. Usted piensa, bueno, esta serie de normas que permiten sancionarle una y otra y otra y otra vez son normas contrarias a la Constitución, ¿no? Así que usted posiblemente pensará en una acción de inconstitucionalidad. Pero su cliente le fue a buscar a usted no porque quiere que la norma salga del ordenamiento jurídico, sino porque él quiere regresar a su cargo, porque él quiere continuar con su carrera, en este caso de policía. Y entonces usted digamos, cómo canaliza esa pretensión, si es que sabe que a través de la acción de protección no va a lograr esos propósitos. Entonces, para eso es importante tener en cuenta que dentro de este sistema de justicia constitucional del que venimos hablando, si bien hay un órgano concentrado en la administración de justicia constitucional,
es posible llegar a ese órgano concentrado a través del control concreto de constitucionalidad, ¿sí? Es decir, si en este caso de este policía, usted presenta una acción de protección argumentando que la actuación, ojo, no el tema normativo, sino la actuación de la autoridad pública implica varios juzgamientos por la misma causa, usted tiene un caso. Y tiene un caso en el que le va a servir para discutir dos cuestiones. Uno, reintegrarle a su cliente, que es lo que en realidad busca. Y dos, sacar a esa norma del ordenamiento jurídico o al menos hacerla inaplicable para este caso específico, ¿sí? Y gracias a eso, entonces, usted tendría esa posibilidad de habilitar a través del control concreto un control conexo de constitucionalidad, un control de constitucionalidad de una norma que en la práctica también puede ser declarada inconstitucional, ¿no? De tal manera, entonces, que como abogados ya que nos dedicamos a la práctica profesional, sí podemos emplear mecanismos que nos permitan cumplir esos propósitos, cumplir el propósito que busca nuestro cliente, en este caso reintegrarse al cargo, lo que sea, ¿no? Y también que las normas jurídicas puedan corregirse, puedan modularse, etc. Vean, por ejemplo, lo que sucedía, y ayer también comentábamos algo de los nombramientos provisionales. Vean lo que sucedía con la LOCEP vigente desde el 2010 hasta el 2017. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público establecía que todo funcionario público puede prestar sus servicios máximo 2 años en una institución. Máximo 2 años, ¿no? Cumplías esos 2 años y la institución te podía decir gracias. Resulta que el día siguiente, hoy que te dijeron gracias, contratan a otra persona para el mismo cargo por 2 años más. Terminan esos 2 años, le votan y siguen, ¿no? Otra persona para el mismo cargo 2 años más. En la lógica de los contratos ocasionales, ¿no? Entonces, claro, este tema, alguien dice, oigan, ¿cómo me van a tener? O sea, ¿por qué razón me van a sacar de la institución si es que van a poner a otra persona? O sea, que va a ser el mismo cargo, que va a cumplir la misma función, solo porque la norma dice que 2 años. Pero ¿por qué la norma dice eso? O sea, ¿qué intenta proteger la norma con que yo esté 2 años? ¿No? Como que hubiera, no sé, como que uno adquiriera esos derechos por prescripción o alguna cosa así. No, ¿qué protege la norma? Entonces se plantea, vean ustedes, un tema de inconstitucionalidad posiblemente, pero canalizado a través del control concreto. Es decir, cuando hablamos de inconstitucionalidad, piensen en control abstracto, ¿no? Pero, y con control abstracto piensen, no hay forma de reparación, ¿sí? Solamente expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, solamente eso, ¿sí? Pero, si es que lo que queremos es reparación, entonces pensemos en control concreto. Control concreto, por más que tengamos normas que estén en contra de, y por lo tanto se ponga, digamos, el camino cuesta arriba. Entonces, claro, presentan la acción de protección y bueno, luego de agotar todos los recursos, llega a la Corte Constitucional a través de extraordinaria de protección y la Corte Constitucional dice, el artículo 58 de la LOCEP lo que hace es determinar que nadie esté más de 2 años en su cargo, pero dice, esta disposición de los 2 años no persigue ningún fin constitucionalmente válido. Fin constitucionalmente válido. ¿Qué busca proteger esa norma? Nada que esté previsto en la Constitución. No hay razón alguna para que le voten a una persona luego de los 2 años si es que van a contratar a otra para el mismo cargo. ¿Sí? Por lo tanto, una persona puede continuar prestando sus servicios ocasionales por el tiempo que sea, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cuestión.
que el artículo 58 de la LOCEP lo que hace es establecer una regulación para necesidades no permanentes de la institución. Por eso se llama ocasional, para una ocasión, para un momento, ¿sí? Si es que usted le contrata 2 años a esta persona y luego 2 años a otra y luego 2, y resulta que tienen contratos de 10, 15, 20 años ocasionales, entonces ya, ¿por qué va a ser ocasional esa necesidad? Usted está desnaturalizando el contrato ocasional. Y con esa desnaturalización del contrato ocasional, al tenerle en inestabilidad a esa persona, porque le puede despedir en cualquier momento, lo que está haciendo es precarizando la situación laboral de esa persona, ¿sí? Es decir, la contratación o la celebración sucesiva de contratos ocasionales precariza la relación laboral. Entonces, vean cómo a través de un control concreto de constitucionalidad es posible lograr la expulsión también o que se corrijan ciertas normas que están en el ordenamiento jurídico. Y claro, en el 2017 eso cambia totalmente. La Corte Constitucional modula ese tema y dice, bueno, máximo contrato ocasional por 1 año. Si es que continúa alguien en el ejercicio de ese cargo por 1 año, entonces ya la necesidad no es ocasional, sino es permanente. Y como la necesidad es permanente, tienen que llamar a concurso de méritos de oposición, ¿no? Hasta allí llega la Corte. Dice, y no hay ninguna razón para que esa persona que está ocupando ese cargo, pues permanezca en el cargo hasta que le reemplace el ganador del concurso. La Corte Constitucional de Colombia, sobre estos temas ha dicho que se trata de una estabilidad laboral relativa a las que tienen las personas con contratos, con nombramientos provisionales. Estabilidad relativa en cuanto a qué? En cuanto a que tienen derecho a permanecer en cargo y solamente salir cuando sean reemplazados por el ganador, ¿no? Por eso es estabilidad relativa. Mientras que los contratos ocasionales, insisto, ayer ya lo señalábamos, decíamos, tiene una frase, el artículo 58, que dice, este contrato no genera estabilidad laboral. Y esa es la frase favorita de las instituciones públicas, ¿sí? Y es la que más la utilizan para despedir a la gente, no sé, porque tienen un amigo que quieren que ocupe ese cargo, o porque por ahí no les gustó algo, o porque quieren alguna represalia, porque hay interés político de que gente de un nuevo gobierno ocupe sus cargos, por un montón de razones, por un montón de razones. Pero en todo caso, para eso está el derecho, para eso están las normas y para eso está obviamente la seguridad jurídica que sirven para que podamos proteger esos derechos de las personas que logran esa estabilidad. Y es por eso que inclusive hemos planteado también nosotros acciones de protección en favor de personas que luego del año siguen con contratos ocasionales, para que se les proteja ese derecho de obtener el nombramiento provisional hasta que se designe al ganador del respectivo concurso de méritos de oposición. En conclusión, entonces, lo que puedo decir ahí es que gracias a la acción de protección es posible canalizar un control de constitucionalidad que pueda también ser reparador en favor de nuestros clientes, ¿ok? Esto es un tema que realmente me gusta poderlo compartir porque créanme que es muy triste para los justiciables, para nuestros clientes, cuando llegan y dicen, oye, sí, lo que pasa es que yo fui en busca de esto, pero el abogado hizo otra cosa, ¿no? Hay que buscar cómo canalizamos esas pretensiones que tienen nuestros clientes y obviamente el derecho establece caminos para hacerlo. Lo que hay que hacerlo es, eso sí, con mucho cuidado. Y voy a finalizar con una pequeña, entre comillas, pequeña presentación sobre el asunto de la consulta de norma que viene a complementar esto del control de constitucionalidad. Ok, vamos a hablar sobre la consulta de norma. A ver, el artículo 428 de la Constitución lo que hace es determinar que en la sustanciación de procesos de cualquier causa, ¿no? Sea constitucional o de la justicia ordinaria, cuando un juez de oficio o a petición de parte considera que una norma es contraria a la Constitución,
o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables, suspende la tramitación de la causa y remite en consulta el expediente a la Corte Constitucional. Es decir, lo que hace el 428 de la Constitución, en buena medida, es reconocer que hay un control concentrado de constitucionalidad, este modelo kelseniano, ¿sí? Que solo los jueces de la Corte pueden decir cuál es la norma inaplicable. Pero hay una cuestión aquí en la Constitución y todavía está, yo creo que en boga ese debate, ¿no? En primer lugar, dice el juez de oficio o a petición de parte. O sea, el juez solito puede decir, oye, me parece que esto es inconstitucional, voy a preguntar. Pero también, y esto es lo importante para nosotros los abogados, a petición de parte. ¿Qué pasa si es que usted está patrocinando un caso en el que intentan aplicarle una norma jurídica que sabe que es contraria a la Constitución? O de hecho, su teoría del caso lo que apunta es una aplicación directa a las normas constitucionales porque la norma infraconstitucional, de hecho, no le conviene porque es contraria a la Constitución y afecta los derechos de su defendido, como el caso que les comentaba del policía. O sea, hay normas que le permitían, ¿no? Que permitían a la policía esa actuación. Pero bueno, lo que vamos a decirle entonces al juez es, ¿tiene o no tiene que aplicar la Constitución de manera preferente, de manera directa? ¿Ok? Y claro, a petición de parte, entonces es posible que el juez, perdón, que las partes procesales logremos que la causa se vaya a la Corte Constitucional y la Corte sea la que llegue a dirimir ese problema de saber si es que eso no es constitucional el asunto. Esto también creo que es una cuestión, entre comillas, hasta de valentía, ¿no? De seguridad también profesional, de poder decir, bueno, yo estoy seguro que esta norma es inconstitucional y por lo tanto le voy a pedir al juez que suspenda la tramitación del proceso y que la remita en consulta a la Corte Constitucional. ¿Sí? Porque claro, no vaya a ser que envío en consulta y resulta que sí ha sido constitucional y termino pues perdiendo el proceso, ¿no? Ok, entonces ahí lo importante de este proceso, de esta disposición, yo destacaría que es a petición de parte. Y lo segundo es esto de acá, ¿no? Cuando se considere, dice, considere. Ok, bueno, quiere decir entonces que se trata nada más de una duda o de un derecho, ¿sí? O de una certeza, perdón. El artículo 142 de la Ley de Garantías hace una aproximación a esa inquietud. Y dice, cualquier juez de oficio a petición de parte, ojo, solo si tiene duda razonable y motivada. Solo si tiene duda razonable y motivada. De que una norma es contraria a la Constitución, suspende el proceso y remite a la Corte. O sea, el juez es como que, ¿será, no será esto contrario a la Constitución? ¿Qué haré? ¿Lanzaré la moneda? No estoy seguro, mejor mando a la Corte, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que tiene la certeza, entonces, ¿qué hace el juez? Aplica directamente la Constitución, ¿verdad? Bueno, esta era la disposición o la frase que ha generado y sigue generando discusión, ¿no? Y luego viene la sentencia 001-13 SCN, en donde dice, primero, o sea, esta sentencia cierra esas dudas hasta esa fecha, ¿no? Al año 2013 y del 2013 hasta el año pasado que se dictaron, perdón, hasta el 2019 que se dictó la famosa sentencia del matrimonio igualitario y el año pasado que se dictó la sentencia que ya vamos a revisar. Pero lo que hace la Corte a partir de esta sentencia es señalar que en el país, en el Ecuador, solamente tenemos control concentrado. O sea, eso de que cualquier juez puede dejar de aplicar los preceptos infraconstitucionales para aplicar directamente la Constitución no va. Solamente la Corte puede hacerlo. Puede, y de hecho, declarando la inconstitucionalidad. Ok. Luego dice, bajo ningún concepto, ante la certeza de inconstitucionalidad, vean acá que decía solo si tiene dudas. Solo si tiene dudas. Por lo tanto, si tenía certeza, podía aplicar la Constitución. No. Lo que hace acá la sentencia es decir, inclusive si es que tiene certeza de que la norma es inconstitucional, también tiene que enviar la consulta
a la Corte Constitucional. Así que, señor juez, no esté aventurándose a no pararle bola a la norma, sino consúltele a la Corte. Y luego, dice, para que usted justifique, ¿a qué se refiere esta duda razonable de la ley de garantías? Se refiere a que usted tiene un deber en esa tarea de enviar la consulta a la Corte Constitucional y ese deber se llama motivación, de acuerdo con el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Y para que exista motivación en las consultas de norma, usted tiene que cumplir con 3 requisitos. Primero, identificar el enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta, es decir, cuál es la norma infraconstitucional, ¿sí?, que creemos que es contraria a la Constitución. Luego, identificar las reglas o principios constitucionales que se presumen infringidos, es decir, no me va a decir, oiga, creo que esto es inconstitucional, resuelva. No, tengo que decir, oiga, esto contraviene el artículo 200 de la Constitución, o el artículo 300, ¿por qué? Porque el 300 dispone esto, y este enunciado normativo dispone otra cosa, entonces por eso creo que es inconstitucional. Ok, segundo requisito. Y tercer requisito, explicar y fundamentar la relevancia de la norma en duda respecto a la decisión del caso concreto. No es que usted recibe el caso y envía en consulta a la Corte. Necesita usted sustanciar el proceso y esperar el momento procesal específico en el que esa norma que usted está considerando que es contraria a la Constitución resulte aplicable para resolver el conflicto concreto. Porque si es que eso es así, ¿no?, si es que esa norma sí o sí tiene que aplicarse en este caso, entonces ahí sí suspendo y remito en consulta a la Corte. Entonces, bajo esos 3 elementos es que se puede remitir en consulta. Yo diría, bueno, esa es una obligación del juez al momento de enviar la consulta de norma, pero no nos olvidemos que el 428 dice esto, a petición de parte, si es que a nosotros nos interesa que el juez pare ese proceso, que deje de sustanciar ese proceso, yo creo que como abogados también tenemos que cumplir con estos requisitos, con estos 3 requisitos de motivar la consulta de norma. O sea, nosotros tenemos que decirle al juez estos 3 elementos. Señor juez, esta es la norma que infringe la Constitución, esta es la disposición constitucional que creo que está infringida y las razones por las que esa norma resulta sustancial para determinar la suerte de esa causa que estamos intentando resolver. Ok. Sin embargo, a pesar de que la Corte Constitucional con esta sentencia prácticamente lo que hizo es determinar de que prácticamente en todos los casos tiene que remitirse en consulta a la Corte Constitucional, aún así, el año pasado se expide esta sentencia que ya está en sus grupos de WhatsApp y sé que la voy a compartir ahora mismo, que es la sentencia 1116-13-EP del año 2020. Que en los votos concurrentes, ¿no?, en los votos concurrentes de 4 jueces de la Corte Constitucional, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, de un voto concurrente de 4 de 9 jueces de la Corte Constitucional, ellos aclaran su posición respecto de la aplicación directa de las normas, es decir, una especie de control difuso, ¿sí? Y lo que dicen los jueces en esta sentencia, básicamente es que la propia Constitución reconoció el principio de aplicación directa. Y ese principio de aplicación directa implica que la norma jurídica constitucional puede solucionar directamente los problemas jurídicos, primero. Y segundo, que esa norma constitucional prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Bajo esa lógica, entonces, ¿con qué razón los jueces entonces tendrían que estar remitiendo en consulta a la Corte si lo que en el fondo terminan haciendo, es obligación de los jueces,
es siempre controlar que esas disposiciones pues guarden armonía con la Constitución. Y en este caso concreto, en el caso de esta sentencia, ustedes ya revisarán los detalles del proceso, pero en ese caso concreto, eso hicieron los jueces. O sea, los jueces hicieron control difuso, inaplicaron una norma porque consideraron que era contraria a la Constitución. Y los demandados, bajo la lógica de que en el Ecuador solo hay control concentrado de constitucionalidad, presentaron la extraordinaria de protección y le dijeron, oigan, ustedes tenían que haber remitido en consulta a la Corte. Y la Corte dice, no, los jueces hicieron bien. Los jueces hicieron bien al aplicar esto de, pues al aplicar de manera directa la Constitución. Y de hecho, la sentencia de mayoría así lo ratifica. Claro que es interesante, y eso también, por supuesto, les invito, siempre en la academia tenemos que ser muy objetivos, y les invito también a revisar el voto concurrente que hace el doctor Hernán Salgado, el presidente de la Corte Constitucional, ¿sí? Aquí está, en la página, a partir de la página 18, el voto concurrente. Es un voto concurrente interesante, ojo que es concurrente, o sea, está de acuerdo con la sentencia principal, pero cree que hay ciertas razones para abordar esa decisión adicional, ¿no? Entonces, este voto concurrente lo que hace es decir otra vez lo que nos decía la sentencia que analizamos anteriormente, ¿no? La 001-13-SCN-CC, ¿no? Y lo que nos hace es decir, oigan, no, en el país solamente hay control concentrado de constitucionalidad, solo control concentrado. Si es que ustedes, no hay control difuso, inclusive los propios constituyentes, ¿sí? Los propios constituyentes lo consideraron, pero no lo aprobaron en la Constitución. Y él se va a las actas de la constituyente y más. Entonces, vean que todavía dentro de la propia Corte Constitucional hay esa tensión de control, si es que en el Ecuador hay o no hay control difuso de constitucionalidad o solamente hay control concentrado. Yo en todo caso, pues, ahí sí sugiero que ustedes, pues, saquen también sus propias reflexiones, sus propias conclusiones sobre cuál es el tipo de control que tenemos en nuestro país. Yo creo que lo más conveniente, esa es nada más mi opinión, yo creo que lo más conveniente es que sí exista un control difuso, pero para que eso pueda ser posible necesitamos también jueces constitucionales, ¿no? No vaya a ser que se ande por ahí declarando o inaplicando normas que en realidad son compatibles con la Constitución, y para eso es necesario, insisto en lo que decía ayer, en cambiar de chip, pensar en ese paradigma neoconstitucionalista, si es que cabe el término en esta clase, para que pues, se puedan comprender las nuevas tendencias del derecho constitucional y no andar, pues, creyendo que todo es inconstitucional, ¿no? Ok, esa es mi ponencia. Yo les agradezco a todos ustedes su espacio y a continuación, pues, vamos con el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Quedo atento de sus comentarios. Washington Quesada dice, envíenos esas sentencias. No sé si es que está en el grupo, estimado Washington, ya los enviamos esta tarde, ambas sentencias, ya las enviamos, ok. Por aquí, la doctora Patricia Tusa nos dice, pero la relevancia es un problema, porque lo que para el juez es relevante, para los jueces de la Corte Nacional, a lo mejor no lo es. Además, no hay derechos más y menos relevantes, todos son de igual jerarquía, así es. Dice, creando una especie, ¿dónde está? Creando una especie de parámetro de derechos diferenciados. Pero el control difuso sí está facultado en el 427 y 11.5 de la Constitución como principios de jerarquía y aplicación directa. Sí, claro. De hecho, esos son los argumentos que utilizó la Corte en esta última sentencia a las que hacía referencia, pero nada más en los votos concurrentes de 4 jueces, no fue de toda la mayoría, porque seguramente ahí hubieran hecho un overruling expreso, ¿no? O sea, decir, ¿saben qué? Nos apartamos del precedente establecido en la sentencia 001-13, SCN, pero
la Corte no lo hizo. En todo caso, aquí, por eso es que hay todavía esa discusión. ¿Cambió o no la Corte de tendencia? Vean lo que pasa, por ejemplo, en la propia sentencia del matrimonio igualitario. El juez, en el párrafo 290 de esa sentencia, el juez ponente, el doctor Ramiro Ávila, lo que hace es señalar que los jueces tienen que aplicar de manera directa y hacer no solamente control difuso de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Y es una sentencia que fue aprobada por mayoría. Y no nos olvidemos que la Corte, a través de sus decisiones, genera precedentes. Entonces, ¿estamos ante un cambio de precedente o estamos frente a precedentes contradictorios? Todavía yo creo que hace falta algo más claro, una posición más clara y expresa de la Corte en ese sentido. Ok. Paula Aguirre dice, uno de los requisitos para presentar la acción de protección es que se demuestre que la vía administrativa ya ha sido agotada. Sin embargo, los jueces no ven ese requisito y tramitan cualquier acción de protección sin este requisito previo. Y lo peor que a veces los jueces de primera instancia sí ven este requisito, el cual es inobservado por los jueces de segunda instancia. Bueno, ahí yo voy a discrepar con usted, estimado Paul, porque no hace falta agotar la vía administrativa para proponer la acción de protección. Agotar la vía administrativa implicaría que la acción de protección se vuelva una acción residual. Es decir, solamente cabe cuando hemos seguido pasos previos. Y recuerden que el artículo 88 de la Constitución dice la acción de protección tiene por objeto proteger de manera directa los derechos vulnerados por acción o omisión de autoridad pública no judicial. Entonces, otra cosa es la extraordinaria de protección. La extraordinaria de protección sí es residual. Ok. Luis Pesantes dice, es lo que acaba de resolver la Corte Constitucional a través de sentencia 3619-IN, que declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase posteriores al parto del inciso tercero del artículo 155 del Código del Trabajo y determinar que en su lugar debe decir artículo 155, guardería infantil y lactancia durante los 12 meses a partir de que haya concluido la licencia por maternidad. Muy bien, perfecto. Sí. Sí, de hecho, y eso es muy interesante, vean lo que se logra a través de procesos de control concreto, es posible también llegar a conclusiones propias de procesos de control abstracto. Ok. Vamos por aquí a las preguntas que tenemos en redes. Verónica Day dice, si un policía fue dado de baja por un tribunal disciplinario hace 11 años atrás, en la actualidad puedo proponer una acción de protección para reintegrarlo y puedo pedir una reparación o indemnización económica por el tiempo que no laboró. Como les decía ayer, la acción de protección es una acción imprescriptible. No importa si es que ha sido hace 11 años atrás, lo que usted tiene que acreditar es que hay vulneración del derecho. Eso es digamos, lo fundamental. Ok. Margarita García nos dice, ¿se puede solicitar reintegrarse al cargo habiendo cumplido más de 2 años por accidente laboral con permiso justificado de IES? Plantean la suspensión del servicio alegando que había renunciado cuando nunca renunció el profesional de la salud. Habrá prescrito, dice, siendo que fue en el año 2017 contrataron a otra persona en el mismo cargo. En este caso se puede recuperar el cargo por vía legal. Bueno, hay que saber si es que... A ver, ahí hay una cuestión interesante. Cuando usted tiene una justa causa para ausentarse de su puesto de trabajo y presenta los debidos justificativos a la institución respecto de esa justa causa, pues entonces tiene la potestad de poder reclamar ese derecho, por más que haya sido inclusive contrato ocasional, ¿no? Si es que lo que pasa es que la institución terminó actuando de manera arbitraria, ¿no? Porque le asignan a usted una renuncia que nunca presentó, yo en mi criterio creería que sí es posible una acción para reintegrarse al cargo, para que le reparen, etcétera. Siempre y cuando se demuestre que hubo ahí una arbitrariedad y a consecuencia de esa arbitrariedad se vulneró el derecho de estas personas. Porque claro, si no me presentan la renuncia, ¿cómo dicen que renuncié? Primero. Segundo, si es que yo me ausenté y no presenté los justificativos médicos, posiblemente la institución, o de hecho, la institución tenía que hacer un procedimiento
disciplinario por abandono de cargo, por ejemplo, si es que falté por más de 3 días consecutivos y no presenté los certificados médicos que me permitían acreditar que tengo una justa causa para ausentarme. Entonces, yo creería que es plenamente viable. Ojo con esta cuestión también. A propósito de esta pregunta, en el caso de los contratos ocasionales, muchas veces se dice, ¿saben qué? Diga, si usted llegó ebrio a la institución, usted llegó ebrio a la institución, ok. Llegar en estado de embriaguez a la institución es causa de sumario administrativo. Pero viene la autoridad y le dice, ¿sabe qué? Como usted llegó ebrio a la institución y usted tiene un contrato ocasional que no le genera estabilidad laboral, yo le despido a usted por borracho y le mandan de la institución. ¿Creen ustedes que eso sea violatorio de derechos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si usted lo que hace es sacarle de su lugar de trabajo por una causa que debe de ser debidamente investigada, comprobada y sancionada a través de un sumario administrativo, no puede escudarse en la inestabilidad del contrato ocasional para despedir. ¿No? Otra cosa es que en realidad le diga, ¿sabe qué? Bueno, yo me quiero evitar el problema del sumario, que las notificaciones, que las pruebas, que los abogados, no sé qué. Entonces, ¿sabe qué? Según el artículo 58 de la LOCEP, usted no tiene estabilidad, le voto. Ahí es diferente. E inclusive vean lo importante del uso de las palabras. Importantísimo. Porque si es que se dice detrás de un despido con el artículo 58, si lo que se dice es en realidad que el servidor cometió una infracción, lo que están haciendo en la práctica es sancionarle al servidor con el despido de la institución, ¿no? Y no le están, por lo tanto, garantizando ese debido proceso y ese derecho a la defensa. Ok. Bueno, sigamos por acá. Josefina Astronelli dice, no estoy en el grupo, por favor agregarme. Josefina, recuerde, a ver, voy a hacer otra vez, permítanme. Recuerde que puede ingresar usted en www.juristasecuador, aquí, en www.juristasecuador.com y allí va a poder ingresar el curso. Aquí está el botón para unirse al grupo de WhatsApp. Ok, eso sería todo. Bien, apreciados colegas, yo les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Me imagino que estar un viernes por la noche escuchando hablar de teoría y de control de constitucionalidad no debe de ser lo más divertido, así que les voy a dejar tranquilos y nos veremos el día de mañana para conversar sobre interpretación constitucional, que es clave para asimismo plantear estrategias de defensa. Gracias por su tiempo, muy buenas noches y nos veremos mañana 6 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, gracias.